Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y, al asomarse, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él habría de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la fe de las grandes religiones monoteístas o abrahámicas se sostiene sobre una afirmación fundamental. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Esa sed de eternidad, esa sed de inmortalidad, que de alguna manera anida en el corazón humano, la tiene toda mujer, la tiene todo hombre, más allá de su credo religioso. Pero para nadie es un secreto que es la fe cristiana la que mejor ilumina, la que mayormente explicita el misterio de la vida más allá de la muerte. La llamamos una fe pascual, una fe en la resurrección. Ya el apóstol San Pablo hacía una afirmación: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, estaría vacía, no tendría sentido. Pero es precisamente esta fe cristiana que está llena de contenido y llena de una experiencia nueva, porque creemos, confiamos y esperamos una vida nueva, una vida mejor. Celebra la Iglesia Cristiana Católica cada año la llamada Pascua de Resurrección, pero nos preguntamos si creemos verdaderamente en que Cristo ha resucitado. Hay una seria dificultad para que nosotros asumamos esta verdad, porque nos encontramos con la evidencia diaria y por demás aplastante de la muerte. Hemos visto en efecto morir a nuestros abuelos, quizás a nuestros padres, familiares, amigos, seres queridos. Hemos estado en una clínica y vemos el proceso de deterioro orgánico de la vida humana por la acción de una enfermedad o simplemente por el paso de los años. Por eso reconocemos que es difícil asumir una fe pascual, porque la evidencia humana, lo que encontramos a nuestro alrededor, nos muestra y nos señala lo contrario, la evidencia de la muerte. Por eso la Pascua y la resurrección es sobre todo un discurso y un planteamiento desde la fe religiosa. Entendemos que la racionalidad no nos ayuda mucho a comprender la resurrección y solo la fe es capaz de explicar esta verdad superior que abre un nuevo horizonte en la vida humana y que nos lleva a asumir nuestra existencia definitivamente con más luz, con más confianza y con más esperanza. Pero formulamos un segundo planteamiento introductorio, y es que frente a la incapacidad de construir una vida más allá de la muerte, el ser humano ha querido imaginar y construir una vida en el más acá de la muerte. De alguna manera, por un mundo de bienestar, de comodidad y de disfrute, el ser humano quiere planificar su existencia, quiere de alguna manera hacer cumplir esa promesa de Jesucristo en la religión cristiana: he venido para que tengan vida abundante. Pero quizás el pensamiento del Cristo hace 2000 años no era propiamente que la vida abundante viniera por el camino o por la senda de la materialidad o del disfrute sensible de los sentidos. La vida abundante de Jesús viene por otras coordenadas, por otros caminos. Hoy te queremos plantear precisamente, como en esta reflexión,
cómo fuimos llamados por Dios a la eternidad, a la inmortalidad, cómo la muerte no es la meta última del ser humano y cómo alcanzar caminos de vida plena aquí y ahora y caminos de resurrección eterna más allá de la muerte a partir de la propuesta religiosa cristiana. Hablando precisamente de una experiencia fundante de la fe religiosa, de cualquiera de las propuestas religiosas que hay en la humanidad, pero especialmente desde la fe religiosa cristiana, reconocemos que el eje sobre el que se construye nuestra creencia en Cristo es que solo Él ha vencido el misterio, el mal y el poder de la muerte, y con Él nos abre un camino impensable, insospechado para nuestra vida, donde reconocemos que puede haber una existencia, una vida superior, una vida más alta. Pero concretemos eso a través de caminos, a través de propuestas concretas. Cuando Jesús resucita, una de las primeras palabras o expresiones pascuales que enuncia y anuncia es esta: paz a ustedes. El Shalom hebreo, más allá simplemente de armonía interior, es el estado de paraíso en la vida. Armonía con Dios, con la creación, con los demás y con nosotros mismos. Es el ser humano en estado de gracia, el ser humano por encima de esclavitudes. Hoy reconocemos, al compartir con las personas que vivimos en una sociedad crispada, con nervios tensos, con vida estresante, con actividades febriles, con relaciones difíciles, en medio de familias o lazos afectivos a veces conflictivos. Esto genera experiencia de muerte y el Señor quiere que vivamos y vivamos en plenitud. Paz a vosotros, dirá a los discípulos una vez resucitado, y no solamente la forma de un saludo hebreo, sino que sobre todo el deseo de esa vida en serenidad, esa vida en paz, esa vida con Dios que solamente Él nos puede dar. Pero hay un segundo valor muy importante. Jesús nos invita a superar los miedos, miedos que paralizan, miedos que roban la esperanza, miedos que nos bloquean para ser productivos. 365 veces lo hemos enunciado, aparece en la Biblia: no tengas miedo, como quien dice, una vez para cada día del año. Hoy te pregunto, ¿cuáles son los grandes temores en tu vida que te paralizan, que te roban paz? Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la soledad, miedo a la crítica, miedo al fracaso. ¿Cuál es el miedo que acompaña tu vida? El Señor resucitado como una experiencia de Pascua nos invita: no tengas miedo. Aprende en la vida a superar los miedos sabiéndote acompañado y sostenido por la fuerza de Dios. Pero hay una tercera fuerza pascual, o un tercer camino de resurrección interior, y es claramente la fe, la confianza en Dios. Es que una cosa es vivir la vida y la conflictividad propia de ella, confiados solamente en nuestras capacidades. Y otra realidad muy distinta es asumir la vida sabiéndonos sostenidos, guiados, fortalecidos por el Señor. Son dos miradas completamente distintas, son de alguna manera dos actitudes diametralmente opuestas. El hombre que se fía solamente de sí mismo, lleno de fragilidades y por tanto angustiado, y el hombre que aprende a poner toda su confianza en Dios. Un Dios al que llama el Todopoderoso, un Dios al que califica como el eternamente fiel, un Dios que te ha mostrado solo actitudes de misericordia, compasión y amor. Es descubrir otra realidad y es señalar y decirte a tu propia vida: si Dios está conmigo, o como decía Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Principados, potestades, tronos, dominaciones,
Las dificultades de la vida, todas son superadas cuando aprendo a poner toda mi confianza en el Señor. Pero hablemos de una cuarta actitud pascual o camino de resurrección, y es la alegría. Jesús invita a sus discípulos a que estén alegres. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas las grandes alegrías de la vida? ¿Comer, dormir, pasear, hacer deporte, oír música, leer un libro? ¿En dónde encuentras esos grandes gozos o satisfacciones de tu existencia? Te propongo que descubras que la alegría que nos ofrece Jesús está sobre todo en una actitud interior que la podemos calificar a partir de verbos como dar. Y la Biblia señala, hay más alegría en dar que en recibir. Pero hay un segundo camino de alegría muy grande, perdonar. Te liberas de cargas y pesos innecesarios que llevas sobre tus hombros y aprendes a ser libre y a tener alegría cuando perdonas de corazón. Pero hay también alegría en amar la vida como servicio y como entrega a los demás. ¿Y qué no decir de la alegría cuando es compartir? Cuando tú sientes que de los tesoros, de los carismas espirituales o de los bienes materiales, eres capaz de compartir con los demás. Finalmente pudiéramos decir, hay alegría en orar, en fortalecer la amistad con Jesús, en nutrirnos espiritualmente de Él. Mira cómo todos estos verbos, dar, perdonar, amar, compartir, orar, servir, que no lo habíamos dicho, son acciones que generan profundas y transformadoras alegrías en la vida personal. Y por el contrario, los goces de comer, beber, dormir, son goces que también existen, pero son más limitados y sobre todo más superficiales. 4 formas de sentirnos resucitados en la vida. La paz en el corazón, decimos una de ellas, la confianza en Dios, el superar los miedos y la alegría del corazón. Pero vámonos a un mensaje y enseguida volvemos para la parte conclusiva y tal vez la más linda de esa vida nueva que Jesús quiere darte con su resurrección. La tumba vacía, y es una evidencia. El anuncio del ángel, porque buscan entre los muertos al que vive. Las sucesivas apariciones de Jesús, no solamente a Magdalena, no solamente a los discípulos con Tomás y sin Tomás, sino a numerosos discípulos en Galilea, al norte de Israel, certifican una evidencia, lo que jamás la ciencia podría imaginar. Un hombre ha resucitado para nunca más morir. Hoy la ciencia se envanece y con razón ha postergado, ha alargado la calidad de vida del hombre de los 65 a los 85 años de vida. Después de que miles de científicos en numerosos países y con muchos años de investigación han logrado que la vida humana se prolongue con cierta calidad por 18 o 20 años más. Pero Cristo no nos ofrece 18 o 20 años, no nos ofrece 200 años, no nos ofrece 2000 años o 20,000 años. Nos ofrece una realidad que apenas cabe concebir en el entendimiento. Nos ofrece una eternidad. Sabemos que este cuerpo corruptible acaba, pero la vida interior, la vida espiritual, la vida de Dios en nosotros permanece, y esa está llamada a la inmortalidad. Pero tú, tu vida ordinaria, tu vida cotidiana la puedes renovar y la puedes transformar. Te coloco de manera conclusiva 3 valores que te van a ayudar a vivir la vida con más esperanza, con más luz, con más sentido de resurrección. Un primer valor: la vida es grande cuando se asume para servir. Hoy nos mata el egoísmo
Y no nos damos cuenta que un egoísta es siempre un eterno insatisfecho. Olvidamos que un egoísta es una persona encerrada en su pequeño mundo de necesidades, no abierta al amor, a la donación y al servicio a los demás. La vida es hermosa, la vida es grande, la vida es viva, se siente vida viva cuando tú sirves, cuando tú entiendes tu proyecto de vida como donación o entrega a los demás. Este es un valor muy importante y aunque toda la sociedad, sobre todo a través de la publicidad, te dice disfruta, date gusto, no te maltrates, piensa en ti, tú en primer lugar, hazlo y descubrirás un desencanto y un hastío de tu vida. Pero hay un segundo valor para mirar la vida con un sentido de resurrección y es el perdonar. Cuando en las interacciones humanas cargamos con resentimientos, no me entendí con esta persona, no me entendí en este matrimonio, no me entiendo con mi familia, me voy de mi casa, me separo, dejo este trabajo. La vida se va cargando de pesos innecesarios, de tribulaciones que entristecen tu alma y que en el fondo no te permiten experimentar la vida con plenitud. Perdonar es un negocio sobre todo para ti. Perdonar es sobre todo un don de Dios y perdonar es sobre todo un camino pascual, un camino de resurrección, un camino de esperanza, de una vida distinta, de una vida mejor. Pero al concluir esta reflexión, ¿cómo no hablar de la fuerza más resucitadora? Tercera fuerza, la más pascual, la más vital, que llena de sabor y llena de color la vida, como este bello paisaje que tenemos a nuestro alrededor. La vida es grande y nos sentimos vivos cuando hay amor. Dios te creó para amar. Tu vida tiene sentido si amas, pero no a la manera en que tú crees amar. Amar como donación cada día de ti mismo. Amar a la manera de Jesús, que amó desde una cruz, enseñándonos que el verdadero amor es un amor crucificado. El amor es la única realidad que hace que la vida sea distinta. Cuando hay amor por tu trabajo, cuando hay amor por un proyecto de vida, cuando hay amor por una mujer, por un hombre, por tu familia, te sientes vivo, te sientes resucitado. Quizás el hastío que hoy muchas personas, a veces jóvenes, experimentan de su vida es que no han conocido las mieles y la fuerza del amor en sus vidas. Solo el amor hace que la vida se vea en colores verdes, azules, hace que la vida se vea iluminada. Sin amor, centrados en nosotros mismos, y eso no es amor, eso es egoísmo. Solo el amor hace que la vida sea grande y que nos sintamos vivos y resucitados. En definitiva, la cruz y la muerte de Jesús en el Gólgota, más allá de la frustración o del fracaso de un proyecto humano, esa crucifixión y muerte del Cristo en el Gólgota es la expresión más alta del amor donado por los demás. De hecho, Pablo, el apóstol, interpreta esto maravillosamente y afirmará diciendo que Cristo nos amó hasta el extremo, nos amó hasta la muerte. Hoy te invito para que revises tu vida de cara a estos tres valores: asumir la vida como servicio, que la hace grande, la hace valiosa; asumir la vida perdonando ofensas, liberándote de cargas innecesarias que hacen pesado tu caminar en la existencia; y asumir la vida amando verdaderamente para sentir que estás vivo. Que Cristo resucitado, vencedor de la muerte, no sea una frase lanzada al viento, sino que sea sobre todo una expresión cargada de sentido para tu vida.
que puedas decir verdaderamente como el apóstol Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. El Señor los bendiga a todos. Potestades, tronos, dominaciones, las dificultades de la vida, todas son superadas cuando aprendo a poner toda mi confianza en el Señor. Pero hablemos de una cuarta actitud pascual o camino de resurrección, y es la alegría. Jesús invita a sus discípulos a que estén alegres. Hoy te pregunto, ¿dónde buscas las grandes alegrías de la vida? Comer, dormir, pasear, hacer deporte, oír música, leer un libro. ¿En dónde encuentras esos grandes gozos o satisfacciones de tu existencia? Te propongo que descubras que la alegría que nos ofrece Jesús está sobre todo en una actitud interior que la podemos calificar a partir de verbos como dar. Y la Biblia señala, hay más alegría en dar que en recibir.
Pero hay un segundo camino de alegría muy grande: perdonar. Te liberas de cargas y pesos innecesarios que llevas sobre tus hombros y aprendes a ser libre y a tener alegría cuando perdonas de corazón. Pero hay también alegría en amar la vida como servicio y como entrega a los demás. ¿Y qué no decir de la alegría cuando es compartir? Cuando tú sientes que de los tesoros, de los carismas espirituales o de los bienes materiales, eres capaz de compartir con los demás. Finalmente pudiéramos decir, hay alegría en orar, en fortalecer la amistad con Jesús, en nutrirnos espiritualmente de Él. Mira cómo todos estos verbos, dar, perdonar, amar, compartir, orar, servir, que no lo habíamos dicho, son acciones que generan profundas y transformadoras alegrías en la vida personal. Y por el contrario, los goces de comer, beber, dormir, son goces que también existen, pero son más limitados y sobre todo más superficiales. 4 formas de sentirnos resucitados en la vida. La paz en el corazón, decimos una de ellas, la confianza en Dios, el superar los miedos y la alegría del corazón. Pero vámonos a un mensaje y enseguida volvemos para la parte conclusiva y tal vez la más linda de esa vida nueva que Jesús quiere darte con su resurrección. La tumba vacía, y es una evidencia. El anuncio del ángel, porque buscan entre los muertos al que vive. Las sucesivas apariciones de Jesús, no solamente a Magdalena, no solamente a los discípulos con Tomás y sin Tomás, sino a numerosos discípulos. Conocemos que es difícil asumir una fe pascual, porque la evidencia humana, lo que encontramos a nuestro alrededor, nos muestra y nos señala lo contrario, la evidencia de la muerte. Por eso la Pascua y la resurrección es sobre todo un discurso y un planteamiento desde la fe religiosa. Entendemos que la racionalidad no nos ayuda mucho a comprender la resurrección y solo la fe es capaz de explicar esta verdad superior que abre un nuevo horizonte en la vida humana y que nos lleva a asumir nuestra existencia definitivamente con más luz, con más confianza y con más esperanza. Pero formulamos un segundo planteamiento introductorio, y es que frente a la incapacidad de construir una vida más allá de la muerte, el ser humano ha querido imaginar y construir una vida en el más acá de la muerte. De alguna manera, por un mundo de bienestar, de comodidad y de disfrute, el ser humano quiere planificar su existencia, quiere de alguna manera hacer cumplir esa promesa de Jesucristo en la religión cristiana: he venido para que tengan vida abundante. Pero quizás el pensamiento del Cristo hace 2000 años no era propiamente que la vida abundante viniera por el camino o por la senda de la materialidad o del disfrute sensible de los sentidos. La vida abundante de Jesús viene por otras coordenadas, por otros caminos. Hoy te queremos plantear precisamente, como en esta reflexión, cómo fuimos llamados por Dios a la eternidad, a la inmortalidad, cómo la muerte no es la meta última del ser humano y cómo alcanzar caminos de vida plena aquí y ahora y caminos de resurrección eterna más allá de la muerte a partir de la propuesta religiosa cristiana. Hablando precisamente de una experiencia fundante de la fe religiosa, de cualquiera de las propuestas religiosas que hay en la humanidad, pero especialmente desde la fe religiosa cristiana, reconocemos que el eje sobre el que se construye nuestra creencia en Cristo es que solo Él ha vencido el misterio, el mal y el poder de la muerte, y con Él nos abre un camino impensable
insospechado para nuestra vida, donde reconocemos que puede haber una existencia, una vida superior, una vida más alta. Pero concretemos eso a través de caminos, a través de propuestas concretas. Cuando Jesús resucita, una de las primeras palabras o expresiones pascuales que enuncia y anuncia es esta: paz a ustedes. El Shalom hebreo, más allá simplemente de armonía interior, es el estado de paraíso en la vida. Armonía con Dios, con la creación, con los demás y con nosotros mismos. Es el ser humano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y, al asomarse, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él habría de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la fe de las grandes religiones monoteístas o abrahámicas se sostiene sobre una afirmación fundamental: no fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Esa sed de eternidad, esa sed de inmortalidad, que de alguna manera anida en el corazón humano, la tiene toda mujer, la tiene todo hombre, más allá de su credo religioso. Pero para nadie es un secreto que es la fe cristiana la que mejor ilumina, la que mayormente explicita el misterio de la vida más allá de la muerte. La llamamos una fe pascual, una fe en la resurrección. Ya el apóstol San Pablo hacía una afirmación: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, estaría vacía, no tendría sentido. Pero es precisamente esta fe cristiana que está llena de contenido y llena de una experiencia nueva, porque creemos, confiamos y esperamos una vida nueva, una vida mejor. Celebra la Iglesia Cristiana Católica cada año la llamada Pascua de Resurrección, pero nos preguntamos si creemos verdaderamente en que Cristo ha resucitado. Hay una seria dificultad para que nosotros asumamos esta verdad, porque nos encontramos con la evidencia diaria y por demás aplastante de la muerte. Hemos visto en efecto morir a nuestros abuelos, quizás a nuestros padres, familiares, amigos, seres queridos. Hemos estado en una clínica y vemos el proceso de deterioro orgánico de la vida humana por la acción de una enfermedad o simplemente por el paso de los años. Por eso el ser humano en estado de gracia, el ser humano por encima de esclavitudes. Hoy reconocemos, al compartir con las personas que vivimos en una sociedad crispada, con nervios tensos, con vida estresante, con actividades febriles, con relaciones difíciles, en medio de familias o lazos afectivos a veces conflictivos. Esto genera experiencia de muerte y el Señor quiere que vivamos y vivamos en plenitud. Paz a vosotros, dirá a los discípulos una vez resucitado, y no solamente la forma de un saludo hebreo, sino que sobre todo el deseo de esa vida en serenidad, esa vida en paz, esa vida con Dios que solamente Él nos puede dar.
Pero hay un segundo valor muy importante. Jesús nos invita a superar los miedos, miedos que paralizan, miedos que roban la esperanza, miedos que nos bloquean para ser productivos. 365 veces lo hemos enunciado, aparece en la Biblia, no tengas miedo, como quien dice, una vez para cada día del año. Hoy te pregunto, ¿cuáles son los grandes temores en tu vida que te paralizan, que te roban paz? Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la soledad, miedo a la crítica, miedo al fracaso. ¿Cuál es el miedo que acompaña tu vida? El Señor resucitado como una experiencia de Pascua nos invita, no tengas miedo. Aprende en la vida a superar los miedos sabiéndote acompañado y sostenido por la fuerza de Dios. Pero hay una tercera fuerza pascual, un tercer camino de resurrección interior, y es claramente la fe, la confianza en Dios. Es que una cosa es vivir la vida y la conflictividad propia de ella, confiados solamente en nuestras capacidades. Y otra realidad muy distinta es asumir la vida sabiéndonos sostenidos, guiados, fortalecidos por el Señor. Son dos miradas completamente distintas, son de alguna manera dos actitudes diametralmente opuestas. El hombre que se fía solamente de sí mismo, lleno de fragilidades y por tanto angustiado, y el hombre que aprende a poner toda su confianza en Dios. Un Dios al que llama el Todopoderoso, un Dios al que califica como el eternamente fiel, un Dios que te ha mostrado solo actitudes de misericordia, compasión y amor. Es descubrir otra realidad y es señalar y decirte a tu propia vida, si Dios está conmigo, o como decía Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Principal Galilea, al norte de Israel, certifican una evidencia, lo que jamás la ciencia podría imaginar. Un hombre ha resucitado para nunca más morir. Hoy la ciencia se envanece y con razón ha postergado, ha alargado la calidad de vida del hombre de los 65 a los 85 años de vida. Después de que miles de científicos en numerosos países y con muchos años de investigación han logrado que la vida humana se prolongue con cierta calidad por 18 o 20 años más. Pero Cristo no nos ofrece 18 o 20 años, no nos ofrece 200 años, no nos ofrece 2000 años o 20,000 años. Nos ofrece una realidad que apenas cabe concebir en el entendimiento. Nos ofrece una eternidad. Sabemos que este cuerpo corruptible acaba, pero la vida interior, la vida espiritual, la vida de Dios en nosotros permanece, y esa está llamada a la inmortalidad. Pero tu vida ordinaria, tu vida cotidiana la puedes renovar y la puedes transformar. Te coloco de manera conclusiva 3 valores que te van a ayudar a vivir la vida con más esperanza, con más luz, con más sentido de resurrección. Un primer valor: la vida es grande cuando se asume para servir. Hoy nos mata el egoísmo y no nos damos cuenta que un egoísta es siempre un eterno insatisfecho. Olvidamos que un egoísta es una persona encerrada en su pequeño mundo de necesidades, no abierta al amor, a la donación y al servicio a los demás. La vida es hermosa, la vida es grande, la vida es viva, se siente vida viva cuando tú sirves, cuando tú entiendes tu proyecto de vida como donación o entrega a los demás. Este es un valor muy importante, y aunque toda la sociedad, sobre todo a través de la publicidad, te dice: disfruta, date gusto, no te maltrates, piensa en ti, tú en primer lugar, hazlo y descubrirás,
un desencanto y un hastío de tu vida. Pero hay un segundo valor para mirar la vida con un sentido de resurrección, y es el perdonar. Cuando en las interacciones humanas cargamos con resentimientos, no me entendí con esta persona, no me entendí en este matrimonio, no me entiendo con mi familia, me voy de mi casa, me separo, dejo este trabajo. La vida se va cargando de pesos innecesarios, de tribulaciones que entristecen tu alma y que en el fondo no te permiten experimentar la vida con plenitud. Perdonar es un negocio sobre todo para ti. Perdonar